pendiente a esta semana y que comprende en realidad el tema de farmacología del dolor, la fiebre, la inflamación y de la gota. Vamos a tratar de que hoy hagamos la mayor parte de la parte de antiinflamatorios y una parte de analgésicos no opioides. Mañana seguiríamos con analgésicos no opioides y posteriormente pasaríamos a la parte de gota. Bien, los objetivos de aprendizaje son estos. Yo ya he compartido la clase con sus docentes y bueno, yo concluyendo la clase de hoy voy a compartir con mis grupos de alumnos también la clase que corresponde al día de hoy. Entonces, estos son los objetivos que tenemos para la clase teórica de esta semana. Bien, fíjense, esta imagen es muy sugestiva, muy gráfica, muy explicativa de lo que es el dolor. Obviamente que esta es una imagen un poco estilizada de Jesucristo en un momento de dolor. Pero fíjense cuán evidente es la sensación dolorosa que se observa en esta imagen. Y es muy importante que aquí ustedes tomen en cuenta de que el dolor es propio de cada individuo. La sensación dolorosa que siente cada individuo es propia. Es difícil de medir. Sería lindo poder medir la intensidad del dolor. Sin embargo, se utilizan distintos elementos del cuadro doloroso para poder clasificar el dolor en dolor leve, moderado o severo, ¿no es cierto? Pero muy importante que recuerden que el dolor es propio de cada persona y por tanto el tratamiento del dolor también es individualizado o debe ser individualizado. Entonces, definición de lo que es el dolor es una experiencia emocional y sensorial desagradable, cuya intensidad viene dada por un lado por la intensidad del daño físico y por otro por el estado psicológico del paciente y que varía en su percepción individual, ¿no es cierto? Entonces, es una experiencia emocional y sensorial, obviamente que no es agradable, es desagradable, y la intensidad viene dada por un lado por la intensidad del daño físico, generalmente a mayor daño físico, mayor dolor, eso es lógico, y por otro por el estado psicológico del paciente y que varía en su percepción individual. Ahora, la percepción psicológica o el enfoque psicológico al dolor es muy variable también de individuo a individuo, ¿no es cierto? Entonces, hay personas que son, entre comillas, más tolerantes a distintos grados de dolor y hay personas que son menos tolerantes. Una persona X puede estar percibiendo un dolor extremadamente intenso o severo y no está gritando ni chillando, y hay otra persona que puede estar sintiendo un dolor leve y esté gritando y chillando. Entonces, el enfoque psicológico y el estado psicológico es muy importante en relación a la percepción individual del dolor. Un ratito vamos a parar, voy a hacer de que si podemos hacer ingresar a esas últimas personas. Un segundito. No estoy pudiendo hacer que entre. A ver. Doctor, disculpe, buenas tardes. Hasta mientras una pregunta. En el libro también, junto a este tema están los antirreumáticos. Esto no se va a llevar, ¿verdad? No vamos a llevar, no los llevamos hace años, ¿ya? O sea... Ya, doctor, muchas gracias. Ya, bien, hemos visto ya que están todos, creo. Bien. Entonces, no, antirreumáticos no los llevamos, ¿ya? ¿Por qué? Porque antirreumáticos es una parte, es decir, es un tema más de especialidad. Entonces, no llevamos antirreumáticos. Sí, en la siguiente semana el doctor Rojas va a dar la parte de analgésicos opioides. Entonces, en realidad lo que vamos a ver es antiinflamatorios no esteroideos, analgésicos no opioides, antigotosos y analgésicos opioides. Y no vamos a ver la parte de antirreumáticos, que es ya más de especialidad.
¿Ya? Bien, entonces, ¿qué elementos intervienen en relación al dolor? En primer lugar, la sensación dolorosa. ¿Qué tipo de sensación dolorosa estamos percibiendo? Hay distintos tipos de sensación dolorosa. El dolor puede ser compresivo, el dolor puede ser punzante, el dolor puede ser ardiente, el dolor puede ser desgarrante. En fin, hay distintos tipos de sensación dolorosa. En segundo lugar, la intensidad, ¿no es cierto? Y eso ya hemos dicho que tiene una variación individual o una percepción individual, que generalmente la intensidad es dolor leve, moderado y severo. La experiencia emocional, es decir, cómo el individuo enfoca emocionalmente a la percepción de la sensación dolorosa, al daño tisular, que ya lo habíamos mencionado más arriba, generalmente a mayor daño, mayor sensación dolorosa. El estado psicológico del paciente. Es muy diferente que el paciente esté en un estado depresivo que el paciente esté en un estado normal. Obviamente que si está en un estado depresivo, la percepción y el enfoque de la sensación dolorosa va a ser completamente diferente. Y la experiencia cultural. Esto es extremadamente importante. Es bien sabido, por ejemplo, que los habitantes de los países nórdicos europeos son más estoicos en relación a la percepción y al enfoque del dolor, ¿no es cierto? O es decir, que les duele el dolor, pero la expresión de la sensación dolorosa hacia afuera es muy poca a comparación de las poblaciones de Latinoamérica, donde somos más expresivos y por tanto también más expresivos en relación a la percepción y a la parte del enfoque doloroso como tal. ¿Ya? Bien. Entonces, muy importante cómo se percibe el dolor. Difícil de medir, ya lo habíamos dicho hace un rato. ¿Ya? Hay una amplia variabilidad sociocultural, interindividual. Sin embargo, y aquí hay que aclarar, aquí tenemos la idea de que las poblaciones indígenas son más estoicas, más, entre comillas, resistentes al dolor. Eso no es verdad. Nosotros que trabajamos en hospitales sabemos perfectamente bien que la expresión y la percepción y el enfoque del dolor no es necesariamente sociocultural en nuestro país, sino que el que siente dolor, siente dolor. Ahora, cómo lo expresa externamente es muy diferente. ¿Ya? Bien, tipos de dolor en relación a su presentación. El dolor agudo es un dolor que se presenta o es menor a 30 días. Es un dolor de reciente instauración en el tiempo. Alerta al individuo de una lesión, una patología en curso de instalación. Es decir, es un dolor desconocido. ¿De acuerdo? Entonces, cuando nosotros desconocemos el dolor, como en el caso del dolor agudo, nos lleva a preocuparnos. Entonces, es un dolor útil que lleva al sujeto a preservar su integridad física. Es la mayor causa de consulta por dolor en la profesión médica. ¿Ya? Es un dolor nuevo, es un dolor que nos está diciendo, algo está pasando. ¿No es cierto? Entonces, ese es el dolor agudo. En cambio, el dolor crónico es un dolor que tiene más de 30 días, ¿no? Es mayor a 30 días posteriores a la resolución de la lesión, o recurrente a más de 90 días, es decir, que vuelve, que no desaparece, que ha pasado los 30 días y que va volviendo varias veces o no va desapareciendo en el transcurso de los 90 días. Es un dolor sin función biológica, afecta la calidad de vida del paciente, alterando sus relaciones personales, familiares, sociales y laborales. Es muy difícil que nosotros podamos tener una vida normal si nosotros estamos con un cuadro doloroso. El dolor nos pone de mal humor, nos vuelve intolerantes, afecta completamente todos los aspectos de la vida diaria, como estamos viendo aquí. Afecta las relaciones personales, en la misma familia, con nuestro entorno social y en nuestro trabajo. El rendimiento, por ejemplo, laboral disminuye tremendamente cuando el paciente está con un cuadro doloroso de tipo crónico. Ahora, este dolor crónico se etiqueta de benigno si el proceso causal no compromete la vida del paciente, y de maligno
cuando la etiología es neoplásica y generalmente es un dolor de gran intensidad en las etapas finales fundamentalmente del proceso maligno. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí o está todo claro? Bien, seguimos. ¿Me están escuchando, no? Sí. Muy bien, entonces, los tipos de dolor. Entonces, tenemos el dolor somático, ¿ya? Como su nombre indica, su origen es en huesos, en articulaciones y en músculos. Generalmente en este dolor de tipo somático, que ahí estamos viendo, ¿no? En la imagen, se usan analgésicos no opiáceos o no opioides, como por ejemplo el paracetamol y el metamizol. Se utilizan analgésicos opiáceos o opioides como el tramadol, la nalbuphina y otros opioides. Y se utilizan también los AINES, como el meloxicam, el diclofenaco y el ibuprofeno. Entonces, este es el dolor somático. Luego tenemos el dolor visceral, que es aquel dolor que afecta, como su nombre indica, a las vísceras, generalmente a las vísceras huecas que se encuentran fundamentalmente dentro del abdomen y la región pélvica. Esófago, estómago, intestino, vías biliares, ureteres, vejiga, útero, etc. En este tipo de dolor generalmente se utilizan antiespasmódicos, como la camilofinina o el propinoxato. Pero también se pueden utilizar algunos analgésicos no opiáceos, ¿ya? Como por ejemplo el metamizol, o también analgésicos opiáceos opioides de distinto tipo, ¿ya? El tramadol, la oxicodona, la hidrocodona, cualquiera, ¿no? Entonces, esos son dolores de víscera hueca. Generalmente este dolor es de tipo cólico, es decir, que se presenta en oleadas, ¿no es cierto? Va y viene, va y viene. Es propio de las vísceras huecas y se trata entonces con antiespasmódicos fundamentalmente u otros analgésicos que tengan efecto sobre vísceras huecas. Y el dolor neuropático, que tiene su origen en lesiones nerviosas y en los ganglios. Generalmente este dolor, y aquí lo he puesto en negrillas, no responde a los AINES, es decir, no responde a los antiinflamatorios no esteroideos. En estos se utilizan generalmente coanalgésicos o coadyuvantes farmacológicos. Se puede inclusive utilizar anticonvulsionantes, como el ácido valproico, la carbamazepina, etc. Y también antidepresivos, como la amitriptilina, la imipramina. Entonces, este dolor neuropático es de muy difícil tratamiento. Es de muy difícil tratamiento, ¿ya? Porque no existe una evidencia, digamos, anatómica, estructural del dolor, ¿ya? Y por lo tanto es muy difícil de tratar. Es el dolor que nos da más fracasos en cuanto al tratamiento. Muchas veces afecta mejor a mujeres posmenopáusicas, típico de las mujeres posmenopáusicas, más a las mujeres que a los hombres, pero también puede afectar a los hombres. Bien, ¿cuáles son las manifestaciones de los procesos inflamatorios en general que cursan también con dolor? Entonces, en primer lugar, el dolor, el calor, ¿no? El calor y la tumefacción y el espasmo muscular. ¿Ya? Entonces, el proceso inflamatorio va a cursar con dolor, va a tener calor y tumefacción y va a tener también espasmo muscular. Ahora, este tipo de dolor inflamatorio muchas veces, cuando afecta a grandes grupos musculares, se puede deber a malas posturas y limita las actividades cotidianas, como por ejemplo deportivas o laborales, ¿ya? Fíjense, este gráfico es importante, me duele. Y fíjense qué interesante aquí. Ella está tratando de expresar con lo que dijimos hace un rato, ¿no? ¿Qué tipo de dolor está sintiendo la señora? Y la señora le está diciendo al médico, mire, me duele como si me estuviesen taladreando la columna, ¿no? Y ven esa imagen de un taladro taladreando entre dos cuerpos vertebrales. Le está explicando. Y nosotros los médicos, a través de esa explicación que nos dan del dolor, tenemos que más o menos interpretar y tratar de determinar cuál es la causa de ese dolor, ¿ya? Muchas veces
no podemos tratar el dolor con un tratamiento etiológico. Entonces lo enfocamos más con un tratamiento de tipo analgésico u antiinflamatorio, buscando que este responda al tratamiento y desaparezca o disminuya, ¿no? Bien. ¿Cuáles son las consecuencias fisiológicas del dolor agudo? Hay respuestas al dolor. Fíjense que afecta varios tipos de respuestas, como por ejemplo neuroendocrinas, respuestas generales de estrés, respuestas respiratorias. La respiración a veces se hace más intensa o a veces menos intensa, con mayor cantidad de inspiraciones y expiraciones en el tiempo. Consecuencias cardiovasculares, aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la presión arterial, gastrointestinales, la producción de otros cuadros asociados al dolor, por ejemplo, diarreas, generalmente, o dolor tipo cólico, urinarias, ¿no? Con manifestaciones clínicas y alteración de la función urinaria, y musculoesqueléticas, que generalmente las musculoesqueléticas, cuando afectan, por ejemplo, la región dorsal del cuerpo humano, van acompañadas de espasmo muscular. El espasmo muscular es un mecanismo de defensa. Está tratando el organismo de defenderse, tratando de inmovilizar el área que está con dolor, ¿no? Bien, ¿cuáles son las ventajas de un efectivo tratamiento del dolor? En primer lugar, satisfacción y confort del paciente, ¿ya? Generalmente, cuando tenemos un dolorcito leve, como un dolor de cabeza, un dolor de me duele mi pierna, nosotros mismos buscamos el tratamiento, es decir, que nos automedicamos, ¿no es cierto? Y nos tomamos un paracetamol, o nos tomamos un ibuprofeno, o nos tomamos un diclofenaco, y si el dolor pasa, bueno, pasó. Sin embargo, estamos hablando de ese dolor por el cual el paciente generalmente consulta con el médico, ¿ya? Y muchos de estos dolores se pueden tratar ambulatorialmente, pero también muchas veces el dolor es causa de hospitalización del paciente. Mejor calidad de vida, obviamente. Una vida sin dolor es mejor vida. Mejor funcionamiento corporal y psíquico, también. Si tú no tienes dolor, vas a funcionar corporalmente y psíquicamente mejor. Movilización temprana del paciente. Por ejemplo, un paciente que ha sido sometido a un tratamiento quirúrgico, ¿no es cierto? Si no tiene dolor, el paciente se va a movilizar rápidamente. Retorno al trabajo, a las actividades cotidianas, ¿no es cierto? Sin dolor, el paciente, el obrero, el trabajador va a volver a sus actividades cotidianas. Menor uso de analgésicos y antiinflamatorios. Y además, menor estadía hospitalaria y menores costos. El dolor es una causa importantísima de ausencia al trabajo en todo el mundo, ¿ya? Fundamentalmente, yo les explicaba el otro día a mis alumnos, aquel dolor que se localiza en la espalda, ¿ya? Desde la columna cervical hasta la columna lumbosacra. Ese tipo de dolor generalmente es la causa de ausencia al trabajo por dolor más importante a nivel mundial. Bien, tratamiento farmacológico del dolor. En primer lugar, se debe hacer una selección individualizada del fármaco más adecuado para el paciente y para el tipo de dolor. Esto es muy importante. Y de ahí viene la importancia de realizar la selección del medicamento P con todas sus etapas, es decir, identificación del problema, sería identificación del dolor o del tipo de dolor, establecer el objetivo terapéutico, por ejemplo, quitar el dolor, ¿no es cierto? Establecer estrategias no farmacológicas, como decirle al paciente va a reposar, o va a usar usted una tobillera, o lo vamos a vendar, o va a utilizar usted una bolsa de agua caliente, o se va a aplicar hielo, ¿no es cierto? ¿Ya? Y luego vienen las estrategias farmacológicas, con un inventario rápido de los grupos farmacológicos eficaces para tratar ese tipo de dolor, la selección de un grupo, luego de ese grupo la selección de un fármaco y la aplicación del fármaco para el paciente. Por eso que es muy importante la selección individualizada en base a los pasos que se siguen normalmente para la selección del medicamento P y del tratamiento P. Luego, la dosis debe ser siempre individualizada, ¿ya? En esto se debe tomar en cuenta las características concretas de cada enfermo.
y el estado físico. No se olviden que aquí hay que ver de qué edad es el paciente, si es niño, si es viejo, si es un adulto, si tiene alguna otra enfermedad concomitante, si tiene algún otro tipo de tratamiento. Todas esas cosas van a hacer que individualicemos la dosis. Para los dolores crónicos, la vía oral es la de elección, ¿no? Generalmente el tratamiento oral es de elección para los pacientes ambulatorios en general. Y en el dolor agudo, muchas veces, la vía parenteral será de elección. O sea, es decir, podemos hacer una aplicación de analgésicos o antiinflamatorios por vía intramuscular, por decir, los primeros 3 días. Y luego, una vez que ha disminuido la intensidad del dolor agudo, pasamos a la vía oral. O directamente utilizamos la vía oral, ¿ya?, para los dolores crónicos. Pero en el dolor agudo no necesariamente la vía parenteral, sino podemos hacer 3 días, ¿no?, de vía parenteral y luego continuar con la vía oral, ¿ya? Los fármacos deben ser administrados a intervalos fijos para mantener una concentración plasmática estable. Aquí esto es extremadamente importante. Nosotros no podemos decir al paciente, y eso ya les he dicho alguna vez, tome un comprimido 3 veces al día. No, señor. Quien establece la frecuencia y los horarios de dosificación es el médico. Entonces, si nosotros decimos, usted va a tomar un comprimido cada 8 horas, a las 7 de la mañana, a las 3 de la tarde y a las 11 de la noche. Eso tiene que quedar bien claro. Y además, ¿cuánto tiempo va a utilizar su tratamiento? ¿Listo? Y los fármacos analgésicos se van utilizando de forma progresiva de acuerdo al escalón analgésico, que lo vamos a ver dentro de un rato. No podemos tratar un dolor de cabeza banal, común y corriente con morfina. A eso nos estamos refiriendo en este punto. Primero utilizaremos, por decir, paracetamol. Y la dosis óptima debe ser seleccionada en base a que sea la dosis que produzca menos efectos secundarios en lo posible. Esto no siempre se consigue, ¿ya?, porque todos los fármacos son pasibles a tener efectos secundarios. Pero si nosotros hacemos todos estos pasos y estamos haciendo una terapéutica científica, en primer lugar, identificando qué tiene el problema, cuál es el problema del paciente, ¿ya? Y al final llegamos a una dosis óptima para el paciente, por decir 500 miligramos de paracetamol por vía oral cada 6 horas, ¿ya?, o cada 8 horas. Eso no le va a ir a producir efectos secundarios en general. Esta es la escalera que estamos diciendo. Generalmente se maneja esta escalera de la OMS, ¿no?, que implica 3 escalones, ¿ya? Entonces, el primer escalón es un dolor de poca intensidad, o sea, un dolor leve. El segundo escalón es un dolor de moderada intensidad. Y el tercer escalón generalmente es un dolor severo. Entonces, aquí dice dolor por cáncer, ¿no es cierto? Un dolor severo. Bien. En los dolores de poca intensidad, cualquier analgésico que no sea opioide, ya les he dicho, no vas a utilizar para un dolor común y corriente, pues, morfina. Utilizarás todas las opciones analgésicas que no sean opioides, ¿ya? Y aquí tenemos que hacer hincapié en que los AINES no son solamente antiinflamatorios, los AINES son también analgésicos, ¿ya? Y tú puedes utilizar AINES en un dolor severo. ¿Quién te ha dicho que no puedes? Claro que puedes, pero por eso están los escalones. Primero comienzas con analgésicos comunes. Si el dolor pasó, ahí se acabó. Pero si el dolor persiste o se incrementa, ya puedes pasar a analgésicos con mayor efecto analgésico, o ya puedes pensar en opioides, ¿no es cierto? Pero en este punto yo discordo un poco, porque yo soy un médico con mucha experiencia en relación al dolor, y a mí me parece que el uso de analgésicos no opioides es lo primero que se debe hacer en cualquier tipo de dolor, sea leve, moderado o severo. Si el paciente, ya hemos dicho que la respuesta es individual, ya, por ejemplo, a Juan le duele su cabeza, toma paracetamol y se pasa el dolor de cabeza, pero a María, ¿ya?, el paracetamol no le quita y toma ibuprofeno y se le pasa. Entonces, la respuesta a uno u otro analgésico también es individual.
O sea, no podemos agarrar y generalizar. Para todos los pacientes que tienen dolor de cabeza les voy a dar paracetamol. Ya hemos dicho que eso es individual, debe ser individualizado, ¿ya? Pero en general esta escalera de la OMS en relación al manejo del dolor nos sirve de una guía, ¿no es cierto? Pero siempre recordar, por favor, nunca pensar en un analgésico opioide para un dolor común. Dejen los opioides para cuando sea absolutamente necesario su utilización. Bien, ahora fíjense, esta es una pirámide muy gráfica, ¿ya? Y fíjense que la mayor parte de la pirámide está comprendida por los dolores más comunes, ¿ya? Luego, en la punta de la pirámide tenemos esta parte, la base de la pirámide pequeña, la punta, la parte intermedia y la punta, ¿ya? Y el dolor va subiendo en intensidad hasta que llegamos a la punta, donde es el dolor más severo de todos, ¿de acuerdo? Fíjense que el tratamiento de la mayor parte de la pirámide en los distintos tipos de dolor son fármacos orales, transdérmicos y rectales, ¿ya? Pero también se pueden utilizar la vía intramuscular, aquí, o también la vía intravenosa, ¿ya? Bien, luego tenemos dolores que ya van llegando a mayor intensidad, entonces aquí en esta parte verde, como ven aquí, son los fármacos intravenosos y subcutáneos que solamente constituyen del 5 al 20%, en cambio la amarilla es el 75 a 85% de los casos de dolor. La roja ya aumentamos el uso de fármacos que van a tener mayor efecto analgésico, como por ejemplo a nivel del sistema nervioso central, analgésicos peridurales e intratecales, que son solamente el 2 al 6%, y por último, si con todo esto no se puede resolver el dolor, se vaya a un tratamiento radical con bloqueos nerviosos, cirugía paliativa y ablativa, hasta disección nerviosa, ¿de acuerdo? Y eso solamente constituye el 1 al 5%. Entonces, nosotros en estas clases nos vamos a referir fundamentalmente a toda esta parte amarilla y también a la parte verde, de cierta manera, ¿no? Y vamos a dejar ya la parte roja y la parte azul para un tratamiento de distinto tipo más especializado. Ahora, habíamos hablado en alguna clase que nosotros tenemos endorfinas, ¿no es cierto? Producimos endorfinas. Fíjense que en esta parte en roja, esta llave en rojo, se refiere a la modulación natural del dolor a través de las endorfinas que van a actuar sobre los receptores opioides, ¿no? Mu, kappa, delta y sigma. Pero también es el lugar donde actúan los opioides en los receptores mu, kappa, delta y sigma. Y entonces, esta es la parte del manejo central del dolor. Y en la parte de azul, ¿no? Ustedes podemos ver que están ahí los inhibidores propios del organismo de la recaptación de la serotonina y de la noradrenalina, que activa las vías descendentes, y el uso de otros fármacos como ser los antidepresivos tricíclicos, ¿ya? Aquí también podríamos colocar en esta parte de azul a los anticonvulsionantes que se utilizan en el tratamiento del dolor, más de tipo neuropático que otros. Y por último vemos que todo lo que está fuera de la parte central en general son medicamentos antiinflamatorios no esteroideos, AINES y salicilatos, aunque esto es relativo, porque yo esta llavecita la extendería también aquí, ¿ya? La extendería porque aquí ustedes quedarían con la idea equivocada de que los AINES son solamente medicamentos que van a actuar a nivel del dolor periférico, y vamos a ir viendo en la clase que eso no es así. Bien, esto es una clasificación de los analgésicos que hemos hecho. Entonces, analgésicos no opioides o no opiáceos, que son los analgésicos periféricos y de acción mixta. No se olviden que los opioides o opiáceos actúan fundamentalmente a nivel central. Aquí están los AINES y otros analgésicos, ¿ya? Por eso aquí claramente analgésicos periféricos y de acción mixta, porque hay AINES y otros analgésicos que obviamente tienen efectos a nivel central. Luego los analgésicos opioides o opiáceos, que se dividen generalmente en opiáceos débiles y opiáceos potentes. Yo soy más partidario de utilizar opiáceos potentes si vas a utilizar un opiáceo y un opioide.
Y los fármacos coadyuvantes, que son aquellos fármacos no analgésicos como tales, asociados a analgésicos, para tratar tipos concretos de dolor y o mejorar algunos síntomas asociados al dolor. Y aquí están los antidepresivos, los neurolépticos, los ansiolíticos, los esteroides, los anticonvulsionantes que yo había dicho, y la calcitonina, ¿ya? Entonces son fármacos que nos ayudan. Y hemos dicho que estos fármacos son muy importantes en los dolores de tipo, los coadyuvantes en los dolores de tipo neuropático. Es aquí donde son más importantes. Bien, esto es un cuadrito comparativo entre los analgésicos no opioides y los opioides, y aquí tenemos un AINE. Su efecto, ambos son analgésicos, fíjense, pero además de eso, los AINES tienen las otras 3 características, es decir, analgésico, antipirético, antiinflamatorio y antiagregante plaquetario, cosa que no tiene el opioide, ¿de acuerdo? Eso es muy importante, pero ambos producen analgesia. Entonces, quítenle el rótulo al AINE de que es antiinflamatorio. El AINE también es analgésico. En lugar de acción preferentemente periférica y también central, es lo que yo les decía, no necesariamente es periférica, también central. En cambio, los opioides preferentemente central. La eficacia es para dolores moderados e intensos, ¿no? ¿Ya? Y generalmente los opioides tienen una eficacia para dolores más severos, y su eficacia como analgésico es más importante. ¿Por qué? Y con esto yo no voy a discutir de que no existe mejor analgésico en relación a su eficacia para el tratamiento del dolor que el opioide. No hay. Es decir, inclusive cambia la percepción emotiva del dolor, un opioide. Habíamos dicho que el dolor es una sensación desagradable. El opioide lo convierte a dolor prácticamente en una sensación agradable, ¿ya? Por eso que son tan importantes. Además de que eleva el umbral del dolor. Son muy importantes, pero tienen muchos efectos adversos. Es como cuando hablábamos de los glucocorticoides. No existe mejor antiinflamatorio que los glucocorticoides, pero tienen muchos efectos adversos y por lo tanto nos indican en todas las patologías relacionadas con la inflamación. Por eso se han desarrollado los antiinflamatorios no esteroideos. Usos clínicos: cefaleas, artralgias, mialgias, dolores moderados, dolores severos, dolores postoperatorios. Yo saco a todos mis pacientes que opero, yo opero a niños del quirófano con una solución donde les hago disolver 1 o 2 ampollas de diclofenaco, dependiendo del peso y la edad del paciente, y lo goteo en 24 horas, por decir 75 miligramos de diclofenaco o 150 miligramos de diclofenaco si es un paciente más grande y con un peso mayor. Y con eso funciona muy bien como analgésico postoperatorio. Y los opioides generalmente sí son muy importantes en los dolores viscerales. Los AINES no tienen prácticamente efecto a nivel del dolor visceral, y dolores intensos o severos, pero se los usa también en dolores moderados. Ahora, en los opioides, yo ya les había mencionado, tal vez no me acuerdo si es de que en Estados Unidos hay una campaña a nivel de lo que equivale al Ministerio de Salud, en el cual se han metido miles de millones de dólares para hacer de que se deje de recetar tanto opioides, porque hay tantas muertes relacionadas al uso indiscriminado de opioides. En Estados Unidos, hasta hace un tiempo, iba un paciente con un dolor de cabeza y salía con su receta de un opioide. Hoy en día no, se está tratando de revertir eso y hacer de que no se utilicen tantos opioides. En cambio, aquí en nuestro país no usamos tanto opioides y utilizamos más este otro tipo de analgésicos. Otras acciones, hemos dicho los AINES: antiinflamatorio, antiagregante plaquetario y antitérmica. Y de los opioides: narcosis, sueño, efectos adversos como constipación, dependencia, tolerancia, depresión respiratoria, que es tal vez el efecto más peligroso de los opioides. Bien, ¿cuáles son mediadores de la inflamación? Hay varios mediadores de la inflamación que ya los hemos visto también en otros temas, ¿no? Obviamente la histamina, los eicosanoides, las bradicininas, el óxido nítrico, las citocinas, la serotonina, y también hemos dicho que los leucotrienos. Los leucotrienos hemos dicho que son muy
o son potentes también inflamatorios, proinflamatorios, ¿ya? Entonces la histamina produce vasodilatación, aumenta la permeabilidad, también todos ellos vasodilatación, fíjense, con excepción de las citocinas y los leucotrienos, que lo que hacen es producir quimiotaxis y llevan al dolor, y los leucotrienos a través de la quimiotaxis aumentan la permeabilidad. Pero fíjense que el efecto de prácticamente todos ellos es aumento de la permeabilidad. Todos estos relacionados con el proceso inflamatorio. Hay extravasación de líquido en la inflamación y eso también lleva al edema y al dolor. Ya, esto solamente para recordar lo que ya han visto, ¿no? en las clases de mediadores, donde tenemos los fosfolípidos de la membrana celular, donde ocurre el daño celular o no. Esto induce a la producción de ácido araquidónico. Es aquí donde actúan los glucocorticoides, ¿no es cierto? En este punto, impidiendo la formación de ácido araquidónico. ¿Ya? Y ahora este proceso de inflamación puede seguir, de ácido araquidónico puede seguir dos vías. Uno, la vía de la lipoxigenasa, con la producción de leucotrienos, ¿ya? ¿Ya? Por ejemplo, el leucotrieno LTB4 que produce activación de la atracción de fagocitos y es importante en la inflamación, o alteración de la permeabilidad vascular a través del LTC4, D4 y E4, con broncoconstricción y aumento de la secreción y lleva al broncoespasmo, a la congestión y el taponamiento mucoso, porque habíamos dicho que los leucotrienos son potentes proinflamatorios y potentes broncoconstrictores. Entonces, el leucotrieno LTB4 está relacionado con la inflamación y los LTC4, D4 y E4 con la broncoconstricción y la inflamación. Y la vía de la ciclooxigenasa, ¿no? Que hemos dicho que existen, normalmente se dice que existen 2 ciclooxigenasas, pero en realidad son 3, ¿ya? Y que la ciclooxigenasa 1, que es constitutiva, ¿no es cierto?, que lleva a la producción de prostaglandinas, citoprotectoras, tromboxanos, tiene importante función de regulación leucocitaria y también de inflamación a través de la ciclooxigenasa 2. Y también la vía de la ciclooxigenasa lleva a la formación o producción de prostaciclinas. Son las 2 vías de la inflamación. Bien, esto es muy importante, ¿ya? Y esta imagen no se olvide. Cuando existe un equilibrio entre la MPC y el GMPC, decimos que la neurona está en equilibrio. Fíjense que el tamaño de la MPC en tamaño de letras es el mismo que el de la MPC. Entonces, esta es una neurona sin dolor con equilibrio estático, ¿de acuerdo? Eso es lo que buscamos, de que la neurona esté en equilibrio estático y que no tenga dolor, pero normalmente eso no va a ocurrir, ¿no? Recordar que la MPC y el GMPC son antagonistas biológicos en el organismo, ¿ya? Entonces, esto es muy importante. Y también dentro de la neurona primaria del dolor son antagonistas biológicos. Entonces, esta relación a MPC es extremadamente importante. Ahora, vamos a ver qué ocurre cuando hay una neurona con dolor. Fíjense de que el AMPC va a ser mayor que el GMPC, ¿ya? Entonces ha ocurrido desequilibrio dinámico sin dolor que tenía en el que se encontraba la neurona, pasa a un desequilibrio dinámico en la cual aumenta la MPC en relación al GMPC. Entonces, fíjense aquí el equilibrio, ¿no? Neurona sin dolor con equilibrio estático, y aquí una neurona con dolor, fíjense el MPC grande y el GMPC chico, ¿no es cierto? ¿Qué buscamos nosotros hacer cuando nosotros les damos analgésicos o antiinflamatorios o lo que sea? Buscamos restaurar el equilibrio dinámico. Ya vemos, aquí se ha restaurado el equilibrio dinámico entre la MPC y el GMPC. Ambos han vuelto a estar en equilibrio, ¿ya? Esta era una neurona sin dolor que estaba en equilibrio estático. Cuando hemos restaurado, ¿ya?, la relación MPC con GMPC, hemos dado lugar a una neurona con analgesia, pero a través del equilibrio dinámico decurrente del uso de analgésicos.
Ya espero que eso esté claro. Bien, ciclooxigenasas. Normalmente les decía que hablamos en los textos y todo de ciclooxigenasa 1 y ciclooxigenasa 2. Ahí, por Dios, aquí me olvidé. Hay una ciclooxigenasa 3, esto lo tenemos que corregirlo. Existe una ciclooxigenasa de tipo 3, ¿ya? Para que no queden dudas. Entonces, esta ciclooxigenasa de tipo 3 es nueva en relación a las otras, o sea, no tan nueva tampoco, tiene varios años. Entonces, la COX-1, recordad que es constitutiva, quiere decir que es parte de la estructura anatómica y funcional del organismo. ¿Ya? Es constitutiva en la mucosa gástrica, en las plaquetas, en los vasos sanguíneos y en el riñón. ¿Ya? Fíjense. ¿Ya? Cuando tú inhibes a la COX-1, ¿ya? Vas a afectar esta vas a afectar su función constitutiva de protección de la mucosa gástrica, de formación de plaquetas, de función de los vasos sanguíneos y de funcionamiento del riñón. Entonces, si tú inhibes a esta ciclooxigenasa, vas a tener efectos adversos. Y dentro de los efectos adversos del uso de los antiinflamatorios no esteroideos, están sus efectos adversos a nivel de la mucosa gástrica. Gastritis, hemorragia, úlcera péptica, o a nivel de riñón, lo que produce la nefropatía analgésica también. La COX-2 puede ser constitutiva e inductiva. ¿Constitutiva dónde? Sistema nervioso central y riñones. E inductiva en los tejidos con inflamación. ¿Ya? Y la COX-3 es constitutiva. ¿Dónde? En el sistema nervioso central, hipotálamo, epitálamo e hipocampo. ¿Ya? Esta nunca es inductiva, nunca es inductiva. La COX-2 es constitutiva, pero también es inductiva. Es inductiva cuando hay inflamación, cuando hay lesión. Pero la COX-3 es constitutiva del sistema nervioso central y está relacionada con el dolor y la fiebre. De ahí que, por ejemplo, si tú vas a utilizar un analgésico como el paracetamol o acetaminofeno para el tratamiento del dolor o de la fiebre, va a actuar sobre la COX-3, ¿de acuerdo? De ahí que decimos que el paracetamol o acetaminofeno, al no tener efecto sobre la COX-2, no es antiinflamatorio, que eso quede claro. Solo tiene efecto sobre la COX-3. ¿Ya está claro eso? Por favor, ¿han entendido? Jóvenes y señoritas, ¿qué me dicen? ¿Sí? Sí, doctor. Y entonces, tres tipos de COX, ¿ya? Bien, ¿cómo clasificamos a los AINES según su estructura química? Esto es solamente para que ustedes sepan. Fíjense ustedes, el doctor Peralta, usted nos acaba de decir que el paracetamol no es antiinflamatorio. Estamos de acuerdo. ¿Ya? Pero en las clasificaciones lo ponen al paracetamol o acetaminofeno, pero prácticamente su efecto antiinflamatorio es nulo, no existe. ¿Ya? Y un AINE que está en este grupo de los básicos es la nimesulida. ¿Por qué no hemos dicho el paracetamol? Porque no actúa sobre la COX-2, actúa sobre la COX-3, ¿de acuerdo? AINES enólicos y cetónicos, la dipirona, el piroxicam, el ornoxicam, el tenoxicam, el meloxicam. Una clasificación que en realidad es para que conozcan, ¿ya? Yo no les voy a exigir, les voy a decir, los siguientes son AINES enólicos y cetónicos, y les voy a hacer una pregunta. No. Esto es solamente de información. AINES derivados del ácido carboxílico, la aspirina, el diflunisal, el ácido mefenámico, el ácido niflúmico, el clonixinato de lisina, el diclofenaco, el ketorolaco, la indometacina, el etodolaco, el ibuprofeno, el naproxeno, el flurbiprofeno y el ketoprofeno. Fíjense de que hay muchísimos AINES que están en este grupo de ácidos carboxílicos. Esto es lo que más me gusta a mí, esta clasificación sí la tienen que saber ustedes, ¿ya? Clasificación en función de la relación de sus concentraciones inhibitorias 50 para COX-1 y COX-2. Si nosotros queremos utilizar un AINE en un proceso inflamatorio doloroso, lo ideal sería utilizar AINES que sean más selectivos para la COX-2, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que no produzca efectos adversos
decurrentes de la inhibición de la COX-1. Entonces, fíjense, relativamente selectivos para COX-1 que hemos dicho que es constitutiva. La aspirina, la indometacina, el sulindaco, el piroxicam y el tolmetin. Y aquí fíjense, ¿ya? Cómo son el que más el que es más selectivo para la COX-1 es el piroxicam, pero su hermano, el meloxicam, es selectivo para COX-2. Ya los habíamos visto arriba en la clasificación. Menos selectivos para la COX-1, el ibuprofeno. O sea, esto quiere decir que el ibuprofeno es muy bien tolerado. Y el paracetamol, ya que no, hemos dicho, no actúa sobre la COX, entonces, y fundamentalmente no tiene efecto sobre la COX el paracetamol. Por lo tanto, viene a ser el sustituto de los AINES, como por ejemplo, paracetamol es el sustituto del ácido acetilsalicílico. Equipotentes para ambas enzimas, el naproxeno, el flurbiprofeno, el diclofenaco y la nabumetona, ¿no? Fíjense que el diclofenaco, ¿no?, es equipotente, ¿no? Bueno. Y más selectivos para la COX-2, la nimesulida, el celecoxib, el rofecoxib, el aceclofenamato y el meloxicam, fíjense. Entonces, esta selectividad a veces es relativa y está en función a la dosis del fármaco, ¿ya? Entonces, en teoría, si la COX-2 está relacionada con la inflamación, deberíamos tener una tendencia a utilizar estos fármacos que son más selectivos para la COX-2 y menos para la COX-1, porque cuanto menos selectivos sean para la COX-2 o sean selectivos para la COX-1 y la 2, mayores efectos adversos a nivel gastrointestinal, mayores efectos adversos a nivel de los riñones, mayores efectos adversos a nivel de la sangre, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, entonces aquí es un cuadrito también bien didáctico, donde dice RAMS, utilizando ibuprofeno como referencia, riesgo relativo, riesgo de complicaciones gastrointestinales o renales, y tomamos el ibuprofeno como el fármaco de referencia. Entonces el ibuprofeno sería 1, y de ahí vamos viendo, ¿no?, cómo va aumentando progresivamente el riesgo de efectos adversos a nivel gastrointestinal o renal. El fenoprofeno, la aspirina, fíjense, ¿no?, que no es muy distante del ibuprofeno, el diclofenaco, el sulindac, el diflunisal, el naproxeno, la indometacina, la tolmetina, el piroxicam, fíjense, ¿no?, ya con gran tendencia a producir efectos adversos. El ketoprofeno, muy utilizado en nuestro medio, con distintos nombres. El ketoprofeno, fíjense, que tiene una gran posibilidad de provocar efectos adversos a nivel gastrointestinal o renal. Y fíjense, la azapropazona, 9,2, ¿no? Entonces, esto es muy utilizado, el ketoprofeno, esta no tanto en nuestro medio. El piroxicam también, pero no tanto, ¿ya? Lo que más utilizamos en nuestro medio es ibuprofeno, aspirina, diclofenaco. ¿Qué más de estos aquí? Y el ketoprofeno se utiliza harto, pero miren el riesgo, ¿no?, de provocar efectos adversos. Bien, para que sea un AINE tiene que tener un efecto antiinflamatorio, analgésico, antipirético y antiagregante plaquetario. Ahora, todos los AINES tienen estos 4 efectos. Sin embargo, el efecto antiagregante plaquetario no es utilizable en la mayor parte de los AINES, con excepción de la aspirina, para producir antiagregación plaquetaria. Solo la aspirina se utiliza de los AINES como antiagregante plaquetario. ¿Por qué? Porque produce una inhibición irreversible de la ciclooxigenasa. ¿De acuerdo? ¿Se acuerdan de la 1? Y es por eso que solamente la aspirina se utiliza clínicamente como antiagregante plaquetario. El paracetamol, hemos dicho, no tiene efecto antiinflamatorio. Sí es analgésico, sí es antipirético, pero tampoco es antiagregante plaquetario. Por lo tanto, el paracetamol no es un AINE. ¿De acuerdo? Bien, ¿cuáles son el mecanismo de acción a nivel periférico? Bloqueo de prostaglandinas, se produce a través del bloqueo de la cascada del ácido araquidónico, inhibiendo la ciclooxigenasa, ya lo hemos visto. Interferencia con la activación de los neutrófilos, es decir, con la fagocitosis y destrucción de las diversas noxas que llevan a inflamación y dolor, e inhibición de la agregación de los neutrófilos. Este es un efecto netamente sobre los neutrófilos que no tiene nada que ver con este bloqueo de las prostaglandinas.
Estimulación de la vía del óxido nítrico GMP cíclico, ¿ya? La liberación de óxido nítrico determina incrementos del GMPC, restableciendo el equilibrio AMPC-GMPC que hemos visto en el sitio del nociceptor. De ahí que hoy en día están en pleno desarrollo antiinflamatorios donadores de óxido nítrico, ¿ya? Son nuevos, ¿ya? No se los utiliza ampliamente, pero si nosotros vemos que la liberación de óxido nítrico incrementa el GMPC y busca restaurar el equilibrio dinámico entre el AMPC y el GMPC, entonces, en teoría, serían excelentes antiinflamatorios, ¿no es cierto? Y excelentes analgésicos. Bien, inhibición de citoquinas, otro mecanismo. Fármacos como la nimesulida antagonizan a la bradicinina y el factor de necrosis tumoral, que son también productores de dolor, o sea, de hiperalgesia. ¿Ya? La nimesulida es un antiinflamatorio, analgésico antiinflamatorio importante. Y por último, la estimulación de encefalinas endógenas, que viene a ser el equivalente a los analgésicos opioides, que son las endorfinas que hemos visto en esa imagen lateral del sistema nervioso y del cuerpo, en el cual estas actúan sobre los receptores de los opioides justamente, ¿no? Y producen analgesia fundamentalmente. ¿Cuáles son los mecanismos de efectos centrales? Inhiben también a las prostaglandinas a nivel espinal y cerebral, por eso yo les decía, no necesariamente solamente actúa a nivel periférico, aquí está muy claramente en este slide lo que yo les decía antes, actúa a nivel central, a nivel espinal y cerebral, incorporación en la membrana, lo que altera su viscosidad y se modifica la transmisión de señales dolorosas que vienen de la periferia hacia el sistema nervioso central, es decir, actúan como un amortiguador, algo que disminuye la transmisión de la sensación dolorosa, ¿no? De la periferia hacia el sistema nervioso central. Activación de las vías de la serotonina en el asta posterior de la médula, que también contribuye a la disminución de la sensación dolorosa. Y las neuronas serotoninérgicas están involucradas en la transmisión de la señal dolorosa desde la periferia hacia el sistema nervioso central. Su activación disminuye la transmisión. Por eso que es importante también. Entonces, fíjense de que los ANs no son solamente periféricos, que eso quede claro. También son importantes sus efectos a nivel central. ¿Cuál es el objetivo terapéutico? Fíjense, y aquí este cuadrito es muy didáctico. Aquí al centro tenemos el objetivo terapéutico, ¿de acuerdo? Si hay dolor, podemos utilizar cualquier fármaco que sea analgésico, sea AINE, no sea AINE, ya con excepción hemos dicho de que generalmente no vamos a utilizar los analgésicos opioides para los dolores comunes. Entonces ahí tenemos paracetamol, ibuprofeno, pero podríamos poner cualquiera, ketorolaco, podríamos poner diclofenaco, ¿me entiende? Etoricoxib, cualquiera. Para la fiebre, la aspirina, excelente. La aspirina también es importante en el dolor. El ibuprofeno, el paracetamol, cualquiera. Para la fiebre son antipiréticos, no tanto los AINES como los otros antipiréticos analgésicos. Los más representativos de analgésicos antipiréticos utilizados en pediatría, por ejemplo, son el ibuprofeno y el paracetamol, generalmente. La aspirina no se debe utilizar en pacientes pediátricos cuando tienen cuadros virales, porque pueden producir el síndrome de Reye. El síndrome de Reye es una encefalitis, pancreatitis decurrente de la administración a dosis terapéuticas durante varios días de aspirina en un paciente que tiene un cuadro viral, por ejemplo, una varicela. No sería utilizado. Bien, como antiagregantes plaquetarios, solamente la aspirina a dosis bajas. Una aspirineta es suficiente para conseguir su efecto antiagregante plaquetario. En inflamación crónicas, ¿ya? El ibuprofeno, el naproxeno, puede ser aguda, puede ser leve. Si es aguda, y preferible utilizar ibuprofeno. Si es crónica, el naproxeno, aunque el naproxeno hemos visto que tiene posibilidades de producir efectos adversos, entonces mejor utilizar el meloxicam, digamos, ¿no? Tanto en la aguda como en la larga. Y situaciones particulares, la indometacina en la persistencia del conducto arterioso. El uso de indometacina promueve su cierre en la artritis reumatoide refractaria y en la gota. Prácticamente hoy en día la indometacina solamente en estos dos, persistencia del conducto arterioso
y en la gota. Ya no se utiliza para otras cosas, porque puede producir aplasia medular, ¿ya? Bien, entonces indicaciones clínicas son analgésicos, son antipiréticos, son antiinflamatorios, son antiagregantes plaquetarios, como hemos dicho, solo la aspirina. Se utiliza en la gota, son antigotosos, en las infecciones respiratorias altas de tipo viral, cierre del conducto arterioso, dermatología, traumatismo, o sea, tienen muchísimos usos, ¿no? Tanto en dolores de distintos tipos como en inflamación y otros usos. Bien, efectos clínicos más importantes, ¿ya? Su acción analgésica se debe a un efecto periférico por inhibición de prostaglandinas en el sitio del dolor e inflamación, inhibiendo la acción de prostaglandinas que sensibilizan las terminaciones nerviosas nocioceptivas, a la radicinina, histamina y serotonina, y amplificando el dolor más evidente en asociación a los procesos inflamatorios. Y por último, inhibición, lo que habíamos visto ya, de las prostaglandinas a nivel central. Su efecto antiinflamatorio fundamentalmente por dos cosas. Uno, por inhibición de prostaglandinas y por inhibición del efecto y de la acción de los neutrófilos, ¿no? Pero recordar que no impiden la acumulación de células inflamatorias por prostaglandinas en los sitios de inflamación y dolor, ¿ya? No impiden, pero disminuyen el proceso inflamatorio. Su acción antipirética, normalmente a nivel central, inhibe el aumento de prostaglandinas hipotalámicas que conducen a la liberación de pirógenos a nivel del sistema nervioso central, inflamatorios por los leucocitos, la interleucina 1, que aumentan la temperatura corporal al actuar sobre el centro termorregulador del bulbo. Ya entonces tiene efecto antipirético por ese mecanismo. Bien, este cuadro es en relación a la farmacocinética, solamente lo pongo didácticamente. Quiero que vean que en general para todos ellos su biodisponibilidad es bastante alta, pero fíjense aquí, sorpresa, el diclofenaco no tiene una biodisponibilidad alta por vía oral, solo el 54%, ¿no?, de biodisponibilidad. En cambio, el resto tiene una biodisponibilidad altísima. Fíjense, paracetamol, fenilbutazona, el naproxeno, el bufeno, el ketorolaco tienen una biodisponibilidad alta, el piroxicam 100%, el meloxicam también 100%. ¿Ya? Para esto es importante. Y también ver de que pueden actuar a nivel urinario, porque si bien se metaboliza a nivel hepático, también se eliminan por vía renal la mayor parte de ellos, ¿ya? Bien, esto es en relación a los efectos adversos. Entonces, fíjense en esta columna, los salicilatos, 3 cruces para irritación gástrica, 3 cruces para ulceración, 1 cruz para disfunción plaquetaria, que hemos dicho que es su uso, 1 cruz para disfunción renal, 2 cruces para disfunción hepática y 3 cruces para reacciones alérgicas. Uno de los grandes problemas del uso de aspirina es que hay muchas personas que tienen hipersensibilidad a la aspirina. Los efectos adversos por intoxicación a nivel del sistema nervioso central, tinnitus. Paracetamol, fíjense, no tiene efectos adversos a nivel gástrico, no hay úlceras, no es antiagregante plaquetario, pero sí es potencialmente muy peligroso en relación a la función hepática. Después, fíjense, está desprovista de reacciones alérgicas, no tiene efectos al sistema nervioso, sería, el analgésico ideal, este es su problema. 3 cruces para disfunción hepática. Y bueno, aquí tenemos vamos a uno conocido, el ketorolaco, ¿ya? Es también un AINE, por lo tanto puede producir irritación gástrica, puede producir úlceras, puede producir, como cualquier AINE, disfunción renal, puede producir disfunción hepática en menor grado, ¿no?, que los salicilatos. También puede haber reacción alérgica y a nivel del sistema nervioso central puede dar lugar a lo que se llama la cefalea analgésica. El uso de AINES puede paradójicamente producir cefalea. ¿Listo? Bien, eso es la parte didáctica de esto. Interacciones de los AINES. Interaccionan con los antiácidos, tipo de interacciones farmacocinética, que produce efectos variables sobre la biodisponibilidad. Los antiulcerosos, ¿ya?, también farmacocinética, parecen tener poco efecto, no se ha estudiado mucho.
afectan la protección gástrica fundamentalmente. Aquí en los antihipertensivos es importante, ya el efecto es farmacodinámico y el uso de antiinflamatorios en conjunto con antihipertensivos puede disminuir el efecto antihipertensivo y por lo tanto lleva a una subida de la presión arterial. De ahí que si se tiene que utilizar un AINE junto con un antihipertensivo, se debe aumentar la dosis del antihipertensivo. Con los cumarínicos, como hemos dicho que tiene efecto antiagregante plaquetario, entonces van a tener una interacción mixta, farmacocinética y farmacodinámica, que va a llevar a un aumento del tiempo de protrombina y un aumento del riesgo de hemorragias. Con los antidiabéticos también habíamos hablado, la interacción es farmacocinética, inducen a la hiperglicemia, ¿no es cierto? Por lo tanto, si tú vas a utilizar antiinflamatorios no esteroideos en un paciente diabético, tienes que ajustar las dosis del antidiabético oral. Con los corticoides, tanto los corticoides como los AINES tienen efecto a nivel de la mucosa gástrica, entonces pueden incrementar el riesgo de úlcera péptica, ¿no? Con las quinolonas, que son antibióticos, pueden producir el uso conjunto de AINES con quinolonas, puede producir convulsiones, entonces hay que tener cuidado. Y el metotrexato, que es un quimioterápico, lleva a una disminución del aclaramiento renal y por lo tanto se puede acumular el metotrexato y producir efectos adversos. Y el litio, que está utilizado en trastornos de tipo psicológico, el trastorno bipolar fundamentalmente, puede llevar a un deterioro de la excreción renal, mayor riesgo de efectos del litio. Por lo tanto, siempre tomar en cuenta de que cuando utilicen AINES con otros fármacos, puede haber interacción con ellos. Hay que siempre tener cuidado con eso, ¿ya? Efectos adversos a nivel gastrointestinal, ya lo más común. Dispepsia, náuseas, vómitos, úlceras, hemorragia, gastritis, ¿ya? Por inhibición de las prostaglandinas E2, ¿ya? Y la prostaglandina 2 también, que es importante, con disminución del flujo sanguíneo, disminución en la secreción de moco, disminución en la secreción de bicarbonato, lo que aumenta el riesgo de que haya estas cosas. A nivel renal, nefrotoxicidad, que se conoce con el nombre de nefropatía analgésica, puede llevar a una insuficiencia renal con el uso crónico, especialmente en pacientes con procesos autoinmunes de inflamación como la artritis reumatoide, que tienen que utilizar AINES indefinidamente. Nuevamente por inhibición de las dos prostaglandinas, que son citoprotectoras, inhibiendo la vasodilatación renal en la médula y los glomérulos. Entonces, estos dos efectos adversos en estos dos sistemas tienen mayores efectos adversos el uso de AINES, gastrointestinal y renal. Y otros, broncoespasmo en pacientes que tienen asma, especialmente, o pacientes que tienen pólipos renales o rinitis crónicas, pueden precipitar broncoespasmo, especialmente la aspirina, erupciones cutáneas y alergias, ¿no? O reacciones de hipersensibilidad y alergia al fármaco. Bien, entonces, un resumen: gastrointestinal, pirosis, dispepsia, gastritis, dolor, úlceras hemorrágicas, hemorragia digestiva, los efectos renales, reducción de la función renal, retención de agua, sodio y potasio, toxicidad renal crónica, la nefropatía analgésica, reacciones de hipersensibilidad, hemos dicho que son más comunes con la aspirina, pues pueden ocurrir con cualquier AINE. Fíjense que es el tercer efecto más frecuente y aparece en 1 a 2% de los pacientes. Más común con la aspirina, que puede ocurrir con cualquiera. Reacciones hematológicas a granulocitosis con la fenilbutazona, anemia plástica con las pirazolonas como la indometacina y el diclofenaco. Ojo, diclofenaco, que es tan utilizado, puede producir anemia plástica. Generalmente estos efectos son reversibles una vez que se suspende, pero el efecto de granulocitosis con la fenilbutazona a veces no es reversible. Reacciones hepáticas, hepatitis analgésica, ¿ya? Que es generalmente tipo reversible y que desaparece una vez que se deja de administrar el AINE. Y otras reacciones: irritabilidad, cefaleas, mareos, acúfenos, somnolencia, fotosensibilidad, broncoespasmo en pacientes que tienen asma, rinitis alérgica, cierre prematuro del ductos arterios. De ahí que no se debería administrar AINES en las últimas etapas del embarazo, ¿no? En lo posible.
Fíjense entonces los efectos adversos. ¿Ya? Estas son las dosis más o menos. Esto lo he sacado del texto de ustedes, ¿no? Al que ustedes lo llaman el libro, ¿no? Pero aquí hay dosis de referencia que ustedes deberían leerlas y estudiarlas, ¿ya? Porque a veces se me ocurre preguntar dosis de los más comunes, por ejemplo, aspirina, diclofenaco, ibuprofeno, ¿ya? Meloxicam. Esas son cosas que yo considero que deberían saber ustedes. Entonces aquí están más o menos las dosis y ustedes denle una leidita y una estudiada a esto, ¿ya? No les digo que necesariamente les voy a preguntar, pero ya les estoy advirtiendo. Aquí hay una hoja donde están las dosis. Bien, humildad no es sinónimo de pobreza, humildad es sinónimo de calidad de persona. Eso recuerden toda la vida. El ser médico no garantiza que seas una buena persona. Existen todo tipo de médicos, ¿ya? Pero todos los médicos debemos ser humildes. No importa de que seamos grandes eminencias como profesionales. Mientras no dejemos de ser humildes, vamos a ser grandes personas y grandes médicos. En el momento que dejamos esa humildad es que nos convertimos en personas que no deberían ser médicos, pero infelizmente hay de todo tipo. Pero eso es un mensaje para ustedes. La humildad no es de que seamos pobres, que seamos de un estrato social bajo, nada de eso. La humildad representa cómo eres tú, ¿no? Tú puedes ser el rey de un país y eso, si tú saludas a la persona que te está limpiando el piso de tu palacio, eso quiere decir que eres humilde, que eres una persona con una gran calidad como persona. Eso es lo importante. Bien, vamos a ver algunos AINES, un ratito más vamos a pasar. La aspirina, que es el prototipo de los AINES. ¿Por qué? Porque sí, la aspirina tiene efecto analgésico, tiene efecto antiinflamatorio, tiene efecto antipirético, es el único que se utiliza, y esto lo estoy recalcando como antiagregante plaquetario. Otros usos, fíjense, cada día se descubre, por decirlo así, otros usos para la aspirina, que proviene de la corteza del sauce blanco, ¿ya? El sauce blanco. Síndrome de la clase turista, ¿ya? Generalmente son aquellos pasajeros que viajan a Madrid o viajan a Estados Unidos en la clase turista, donde hay 3 asientos en cada fila y que el asiento de adelante no te está dejando ni estirar un poquito tus rodillas. Y te quedas 7 horas viajando ahí y puedes desarrollar una trombosis venosa profunda. Ese es el síndrome. Entonces, si tú tomas aspirina antes de un viaje largo, unos 2 o 3 días antes, una aspirinetita, vas a disminuir la posibilidad de tener el síndrome de la clase turista. Prevención de accidentes cerebrovasculares, ¿no? De lo que se denomina embolias. No hemorragias cerebrales, porque ahí estaría contraindicado. Esto es prevención de embolias, ¿no? Trasplante de órganos, enfermedad de Alzheimer, fíjense, uso, diabetes con retinopatía, abortos repetitivos por síndrome antifosfolipídico, neuroprotección en el infarto cerebral, también debido a una oclusión de una arteria cerebral. Sabemos, hemos visto en angina, importantísimo, ¿no? Paciente que ha tenido un cuadro de angina inestable o ha tenido un infarto, debe utilizar de por vida posteriormente aspirina a dosis de una aspirineta entre 80 a 100 miligramos de por vida. Y obviamente prevención del tromboembolismo en pacientes que tienen riesgo a tener tromboembolismo, que también se aplicaría la síndrome de la clase turística, utilizar aspirina. Dosis, son dos de referencia, estoy insistiendo, niños de 15 a 20 miligramos kilogramo dosis o hasta 40 a 80 miligramos kilogramo día, no más. En adultos, como antipirético analgésico, la dosis va de 300 miligramos a 1 gramo cada 8 o cada 6 horas, según el cuadro clínico. Como antiinflamatorio, fíjense que aumenta de 1.200 a 1.500 miligramos cada 8 horas. Estamos hablando de 4,5 gramos, imagínense, como antiinflamatorio. En procesos reumáticos agudos, de 4 a 8 gramos al día. Y como antitrombótico, antiagregante plaquetario, de 80 a 300 miligramos por día, pero generalmente con 80 a 100 miligramos es suficiente como efecto antiagregante plaquetario. Entonces, ¿qué tenemos que rescatar de acá? Que las dosis de la aspirina no son uniformes cuando las utilizamos como antipirético y analgésico, en relación al efecto antiinflamatorio. Para conseguir el efecto
antipirético analgésico, dosis más bajas, y para conseguir el efecto antiinflamatorio o antirreumático son dosis altas. Y como antiagregante plaquetario son dosis bajitas, ¿ya? Entonces es importante. Efectos adversos, como todos los AINES, ¿ya? Efectos gastrointestinales por inhibición, hemos dicho, las prostaglandinas citoprotectoras, 2 a 10% a dosis normales, 10 a 30% a dosis mayores a 3,6 gramos por día, generalmente a las dosis antiinflamatorias, más efectos adversos gastrointestinales. Y 30 a 90% en pacientes que tienen antecedentes de gastritis o duodenitis, por lo tanto estaría contraindicado su uso en pacientes con estas patologías, ¿ya? Hay efectos a nivel del sistema nervioso central, como la producción de acúfenos, efectos nefrotóxicos, como cualquier AINE, alteraciones hematológicas, como cualquier AINE, hepatitis analgésica, como cualquier AINE. Ahora sí, elevación del ácido úrico, pero esta elevación del ácido úrico varía según la dosis. Si es a dosis bajas, no tendría tanto efecto como cuando es a dosis altas. Hipersensibilidad, que hemos dicho que es bastante común, y el síndrome de Reye, que hemos dicho encefalitis y pancreatitis en pacientes menores de 15 años y que concomitantemente tienen un cuadro viral tipo varicela, ¿ya? Por eso que de preferencia no se aconseja el uso de aspirina en niños menores de 15 años con procesos virales. La intoxicación generalmente se da cuando es mayor a 30 miligramos por decilitro o dosis mayores a 4 gramos al día a largo plazo. O sea, esto es sumatorio. Si tú vas a darle como antirreumático 4 gramos al día durante 10, 15 días, entonces el efecto se va acumulando y por lo tanto puede llevar a la intoxicación. La intoxicación por aspirina se denomina salicilismo. ¿Y en qué consiste? Cefalea, mareos, zumbidos de oídos, visión borrosa, somnolencia, sudoración, náuseas, vómitos, ocasionalmente diarrea y fiebre, puede llevar al coma y la muerte, ¿no? Y puede llevar también a acidosis metabólica. Tratamiento de mesis, lavado gástrico, administración de carbón activado, alcalinización de la orina, que esa es una medida farmacocinética con bicarbonato, ¿no? Administración de cantidades adecuadas de líquidos intravenosos, hemodiálisis en adultos y niños mayores y diálisis peritoneal en lactantes. Entonces, a esto se llama salicilismo, ¿ya? Intoxicación con aspirina con dosis mayores a 4 gramos. Precauciones y advertencias, antecedentes de úlcera péptica, gastritis o anormalidades de la coagulación, niños y adolescentes con enfermedad febril viral, síndrome de Reye, pacientes embarazadas porque puede prolongar el trabajo del parto y también incrementar el riesgo de sangrado maternal y fetal, pacientes asmáticos y o con rinitis alérgica, pacientes con hipersensibilidad a la aspirina y otros AINES, pacientes con alteraciones de la coagulación por su efecto antiagregante plaquetario y pacientes con enfermedad renal. Ibuprofeno, que es uno de los más comunes utilizados, ¿ya? Muy buen fármaco, como hemos dicho, no tiene mucho efecto a nivel digestivo. Hemos tomado como droga patrón de 1 en relación a los efectos adversos. Dosis en adultos, 200, 400 miligramos cada 6 horas o 600 a 1200 miligramos al día en varias dosis, ¿ya? Normalmente. Sin embargo, un adulto puede tomar tranquilamente 600 o 800 miligramos cada 8 horas, pero ahí estaríamos llegando a 2400 miligramos, es decir, 2,4 miligramos en un día, ¿ya? Que eso es una dosis más que todo antiinflamatoria. Entonces, ¿cuánto se aconseja si el paciente tiene una cefalea, un dolor, o sea, un dolor de cabeza, un dolor así no muy importante? Puedes utilizar desde 200 a 400 o 600 miligramos por vía oral cada 8 horas, ¿ya? Eso te va a producir un buen efecto analgésico antipirético. En niños, fíjense que es amplio. Y esto no se olviden, en niños el ibuprofeno 10 a 20 miligramos kilogramo peso día y se fracciona en cada 8 horas. Si el niño pesa 20 kilos y tomamos el promedio, digamos, de 15, entonces estaríamos hablando de ¿cuánto? 15 por 20, ¿cuánto sería? 300, ¿no? Miligramos estaríamos hablando. En el tratamiento de procesos inflamatorios, la posología aumenta, fíjense, lo que yo les decía hace un rato, ¿no? Inclusive puedes decir 600 miligramos cada
cada 8 horas, o inclusive hasta 800 miligramos cada 8 horas. El ketoprofeno hemos dicho que es muy gastrolesivo, ¿no? Potencialmente muy gastrolesivo, muy buen antiinflamatorio, porque aparentemente también inhibe la vía de la lipoxigenasa y por lo tanto inhibe la producción de leucotrienos, además de los efectos sobre la ciclooxigenasa, pero no es selectivo para la COX-2, sino tiene mucho efecto sobre la COX-1. ¿Ya? Entonces vienen en tabletas de 12,5, de 25, de 50, de 100, de 150 y de 200. ¿No? La dosis en niños 0,5 miligramos kilogramo cada 6 a 8 horas y en adultos 50 a 75 o 100 miligramos por vía oral cada 8 a 12 horas o 200 miligramos en una dosis única cada 24 horas. Esta sería la dosis adulto para 24 horas en una sola toma, 200. O puedes dar 50 cada 8 horas, o puedes dar 75 cada 12 horas, o también puedes dar 100 miligramos cada 12 horas, ¿ya? Que son dosis altas. Y la dosis única diaria sería 200 miligramos cada 24 horas. El diclofenaco, ¿no? El diclofenaco hay en todas partes, ¿no? Y lo importante del diclofenaco que es tan versátil en cuanto a su presentación farmacológica. ¿A qué me refiero? Que puedes utilizar por vía oral en comprimidos, en gotas, en suspensión, puedes utilizar en forma tópica, en forma de cremas o de geles, puedes utilizar por vía rectal, puedes utilizar por vía parenteral, ¿no es cierto? Entonces es muy versátil en cuanto a sus vías de administración. Puedes utilizar en gotas oftálmicas también, aunque hace arder mucho el ojo, pero tiene un buen efecto antiinflamatorio. Con las dosis varían desde 50 miligramos en el adulto hasta un máximo de 150 miligramos diarios. Ahora tú puedes administrar 50 cada 8 horas, 75 cada 12 horas o 100 miligramos una vez al día, pero con una dosis máxima de 150 miligramos al día. Y en niños solamente es de 2 a 3 miligramos kilogramo día, que se divide en 2 o 3 dosis. ¿Sí? Entonces fíjense que es bajita en el niño. Los efectos adversos del diclofenac son similares, ¿no? Pero lo que hemos dicho que puede producir aplasia medular y además que puede producir elevación transitoria o temporal de las transaminasas, que generalmente desaparece una vez que se retira el fármaco. ¿Ya? Los mismos efectos adversos, pero este tiene una tendencia a producir aplasia medular. Los oxicanos, que lo que yo les decía, piroxicam, tenoxicam, meloxicam, lornoxicam. Lo importante de esto es que tiene una vida media muy larga, entonces administran una sola dosis diaria. Este es muy gastrolesivo, hemos visto, el piroxicam. Tenoxicam en nuestro medio prácticamente no existe y el lornoxicam tampoco. La estrella de estos, si bien es parte de los oxicams, el meloxicam, muy selectivo para la ciclooxigenasa 2, con muy pocos efectos adversos a nivel gástrico y renal, y a nivel hepático. Es muy buen fármaco el meloxicam. Viene en comprimidos de 7,5 y de 15 miligramos para una sola toma diaria, el meloxicam. ¿Ya? Aquí está lo que les decía, más selectivo, ¿no? Entonces, dosis 7,5 al día o 15 miligramos al día. 7,5, digamos, cuando son pacientes menores, digamos, por decir, de 10 años, 11, 12 años, es suficiente. El lornoxicam, a diferencia del meloxicam, tiene una vida media corta, se utiliza en tratamiento postoperatorio o dolores asociados a lumbociática, dosis de 10 a 20 miligramos por día. No tenemos en nuestro medio, el que yo sepa, el lornoxicam, sí el meloxicam, con diversos nombres comerciales. Por ejemplo, el laboratorio Bagó, el más famoso, el ECAX, ¿no? Pero muy buen fármaco, analgésico, antiinflamatorio, muy bueno, con pocos efectos adversos. La nabumetona es un profármaco que es convertido en el hígado en varios metabolitos, entre ellos el ácido 6-metoxi-2-naftilacético, que es un potente inhibidor de las ciclooxigenasas, fundamentalmente la COX-2. Entonces la nabumetona es otro que, al igual que el meloxicam, es bastante selectivo para COX-2. Tiene muy buen efecto analgésico,
Infelizmente no es muy utilizado en nuestro medio. Existe en nuestro medio, pero no se lo utiliza mucho, aunque es muy buen fármaco. Y tiene un efecto antipirético parecido al de la aspirina. Dosis 1 o 2 gramos por día. Ya vienen tabletas de 500 y de 750. Entonces tú podrías tomar 500 cada 12 horas o 750 cada 12 horas. ¿Ya? Dosis máxima 2 gramos al día. La nimesulida también selectivo para COX-2. ¿Ya? No se utiliza en niños. Buen analgésico, buen antiinflamatorio y buen antipirético. ¿Ya? Dentro de los antipiréticos, el patrón de los antipiréticos yo creo que son 2, el ibuprofeno y la dipirona, y bueno, y 3 podríamos incluir el paracetamol, pero el paracetamol hemos dicho que no es antiinflamatorio. Dosis de la nimesulida, 100 a 200 miligramos por día. Puede ser 100 o puede ser 200. 100 cada 12 horas o 200 una vez al día. Y ya vamos a terminar, ¿no? Con un poquito más. Los inhibidores selectivos de la COX-2, el meloxicam, fíjense, en 1996. En 1999 el celecoxib y el rofecoxib, que son los coxibs. El 2001 y el 2002 el valdecoxib, el parecoxib y el etoricoxib. Vamos a ver que de aquí varios ya han sido retirados del mercado. Mantenemos más que todo el celecoxib y el etoricoxib. Los otros ya han salido del mercado por efectos cardiovasculares importantes, ya no se utilizan. Pero sí se sigue utilizando el celecoxib y el etoricoxib. ¿Ves? Lo que yo os decía aquí, celecoxib y etoricoxib, ¿ya? Son muy selectivos para COX-2, ¿ya? Entonces producen una inhibición selectiva de la COX-2, por lo tanto son excelentes antiinflamatorios fundamentalmente. Estos sí son más antiinflamatorios, pero también son analgésicos. Al actuar más sobre la COX-2 no tienen muchos efectos a nivel gastrointestinal y renal, sin embargo esto es dosis dependiente y no producen tanta tendencia a problemas hemorrágicos. No poseen efecto antiadherente plaquetario porque no inhiben al tromboxano A2, ¿ya? Y pueden inhibir al tromboxano a través de la prostacyclina dependiente de la COX-2, pero no tienen efecto importante. Y no tienen efecto uricosúrico, como hemos dicho que tenía la aspirina dosis bajas, ¿no? Entonces, estos son dos que se utilizan mucho en nuestro medio, no se olviden, mucho. Celecoxib y etoricoxib. Ahorita el etoricoxib está de moda en nuestro medio. Todo el mundo te visita con etoricoxib. Buen fármaco, ¿no? De 90, tiene dosis de 90 y de 120 miligramos por día. Una dosis diaria, ¿ya? Entonces, no, esto está un poquito desfasado. Ya vienen ahora de 90 y de 120 el etoricoxib. La mayoría de los productos que vienen con 90 y 120, ¿ya? 120 dejaríamos para los procesos inflamatorios más severos. Y el celecoxib no ha variado, 200 miligramos por día o 100 hasta alcanzar 200 miligramos 2 veces al día, ya no más. Y entonces recordar que este ahora viene de 90 y de 120. Y se retiraron del mercado valdecoxib, parecoxib y los otros coxibs por sus efectos adversos. ¿Cuáles son los efectos adversos más frecuentes de los COX-2? Los más frecuentes: exantema, dolor abdominal, diarrea, dispepsia y flatulencia. Pueden producir su uso prolongado, osteitis alveolar, mareo e insomnio, faringitis, rinitis y sinusitis. Y parece que predisponen a la infección del tracto respiratorio superior y a la producción de edemas. Pero generalmente, a pesar de que aquí dice más frecuentes, generalmente no ocurre eso, ¿ya? Bien. Menos frecuentes, efectos severos como síndrome de Stevens-Johnson, necrólisis epidérmica tóxica, eritema multiforme, dermatitis exfoliativa, así como anafilaxia y angioedema, ¿ya? Y presentan hipersensibilidad cruzada con los otrains. Entonces, no es que los selectivos de la COX-2 no tienen efectos adversos, tienen, pero no producen los efectos adversos a nivel gastrointestinal y renal que producen los otrains, ¿no es cierto? Por eso que cuando se va a utilizar en procesos inflamatorios crónicos, son buenas alternativas. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Alergia a sulfonamidas o a salicilato o otrains.
asma, rinitis alérgica, pólipos nasales, edema angiognerótica, urticaria, otras reacciones de tipo alérgico, igual que los otrae. Úlcera péptica activa o hemorragia gastrointestinal, enfermedad inflamatoria intestinal, porque esto no quiere decir que no produzcan, pero producen con mucho menor incidencia que los otrainos, ¿ya? Pero siempre pueden producir eso dependiendo de la dosis y el tiempo. Insuficiencia cardíaca grave por la posible retención de líquidos y edemas. Hemos dicho que un efecto adverso son los edemas. Insuficiencia hepática grave o insuficiencia renal grave, ¿ya? Estarían contraindicados, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces, estas serían las contraindicaciones: alergia, asma, rinitis, pólipos, úlcera activa o hemorragia, insuficiencia cardíaca, insuficiencia hepática o renal graves. Bien, con esto creo que ya vamos a terminar. Los analgésicos no opioides, el paracetamol o acetaminofeno. Dentro de este grupo, el más utilizado es el metabolito activo de la fenacetina, que es el derivado, o sea que es el paracetamol o acetaminofeno, que son ambos, que es el mismo nombre para ambos, cuidado, paracetamol o acetaminofeno es el mismo, y es un derivado de la fenacetina, ¿ya? Es el sustituto natural, si lo podemos decir así, de la aspirina, como analgésico y antipirético, ¿ya? Y sustituye a la aspirina cuando la aspirina no está indicada. Por ejemplo, pacientes con antecedentes de úlcera péptica, gastritis, hemorragia digestiva, pacientes adolescentes y niños con cuadros febriles y virales, ¿no es cierto? Pacientes con cualquier riesgo de hipersensibilidad a la aspirina, entonces el paracetamol es su sustituto. Sin embargo, y aquí recalco, y por favor, no quiero nunca escucharos decir de que el paracetamol o acetaminofeno es un antiinflamatorio. No es antiinflamatorio. Hemos dicho que actúa sobre la ciclooxigenasa 3 a nivel central. No tiene nada que ver con la ciclooxigenasa 2 inductiva cuando existe un proceso inflamatorio. Actúa sobre la COX-3, punto. Por lo tanto, su efecto analgésico antipirético. Otra cosa importante es que es potencialmente tóxico a nivel hepático. Un 4% se metaboliza por el citocromo P450, dando lugar a un metabolito intermedio reactivo, que se llama la N-acetilbenzoquinona imina. ¿Ya? Este intermedio reactivo a dosis terapéuticas se detoxifica rápidamente por el glutatión, o sea, proceso metabólico, ¿no es cierto?, reducido, y se elimina en la orina después de la conjugación con cisteína y con ácido mercaptúrico, ¿ya? Entonces, la cisteína es importante, se conjuga la acetilcisteína con la benzoquinona imina, N-acetilbenzoquinona imina, y se elimina del organismo. Ahora, cuando tú excedes o cuando uno excede la dosis terapéutica del paracetamol, se produce una saturación de la detoxificación a través del glutatión reducido y la conjugación con cisteína y ácido mercaptúrico, y produce un efecto tóxico muy grave y severo, que si no es tratado inmediatamente va a llevar a una necrosis hepática fulminante. Ese es el gran problema del acetaminofeno, su potencial efecto hepatotóxico, y a dosis altas que puede provocar una necrosis hepática fulminante, que generalmente se ocurre accidentalmente. Por ejemplo, cuando un niñito ha encontrado un frasco de un jarabe con paracetamol, se lo ha tomado todito el frasco sin darse cuenta, la mamá o algo, y el niño aparece con una hepatitis fulminante, una necrosis hepática fulminante. Entonces, ¿cuáles son los efectos adversos más frecuentes del acetaminofeno? Erupciones exantemáticas, urticaria, fiebre, pancreatitis, en caso de sobredosis, piuria estéril, efectos adversos renales con dosis elevadas, alteraciones sanguíneas como trombocitopenia, leucopenia, pancitopenia, neutropenia, granulocitosis, ictericia, incremento de los valores de transaminasas, y nuevamente vemos una cefalea que se denomina cefalea analgésica, ¿no? Y tener mucho cuidado, y esta es una cosa que nadie sabe, ninguno de ustedes, ni yo sé si yo tengo déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Entonces, pacientes con déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa pueden provocar una anemia hemolítica, ¿ya?
los exámenes para determinar si somos o no deficientes en glucosa 6-fosfato deshidrogenasa son tecnológicamente de alto nivel, se hacen en los laboratorios, pero no son habituales y son bastante caros. Indicaciones: tratamiento sintomático del dolor, de intensidad leve o moderada, dolor musculoesquelético, artrosis, artritis reumatoide, pero no desde el punto de vista antiinflamatorio, ojo aquí, sino desde el punto de vista analgésico, nada más. Cefalea, odontalgia o dismenorrea, aunque aquí también cuestionado, porque los AINES sí se pueden utilizar en la dismenorrea, porque los AINES actúan inhibiendo a las prostaglandinas. Lo que lleva a la dismenorrea son las prostaglandinas. Entonces, cualquier AINE, cualquiera que sea, ibuprofeno, diclofenaco, el metamisol, el ketoprofeno, el meloxicam, el que ustedes quieran, se puede utilizar para tratamiento de dismenorrea porque inhiben a las prostaglandinas, que son las que causan el dolor durante el periodo menstrual. Dolor postquirúrgico, sí, cuando utilizas dosis altas como 1 gramo, ¿ya? Pero no, yo no lo utilizaría mucho. Fiebre, sí, buen antipirético y es el sustituto de la aspirina o del ácido acetilsalicílico. Dosis, entonces, las dosis en el adulto van de 325 a 650 miligramos cada 4 o cada 6 horas, o 1000 miligramos, 1 gramo, lo que yo les decía, cada 6 a 8 horas, cuando hay dolores más importantes, hasta un máximo de 4 gramos al día por vía oral. Este sería nuestra dosis tope. No excedernos de acá, porque aquí aumentamos ya el riesgo de la hepatitis, de la necrosis hepática fulminante. En niños, fíjense, la dosis es variable, parecida a la del ibuprofeno. El ibuprofeno habíamos dicho de 10 a 20, este es de 10 a 15 miligramos kilogramo dosis cada 6 o cada 8 horas, ¿ya? O 40 a 60 miligramos por día, ¿no? Y las suspensiones vienen de 100 y 200 miligramos por cada 5 ml. La intoxicación ya hemos hablado, entonces se considera sobredosis de paracetamol la ingestión de una sola toma de más de 4 gramos en adultos y 100 miligramos por kilogramo en niños, ¿sí? Entonces por eso que hay que tener mucho cuidado con la dosificación. Generalmente lo que toma un adulto es un comprimido de 500 miligramos cuando tiene dolor de cabeza o algún dolor o fiebre, ¿no? Pero no excederse de 4 gramos en una sola toma. Si tú te vas a tomar 4 gramos en una sola toma o más de 4 gramos, tú ya aumentas el riesgo de lesión hepática. Y 100 miligramos por kilogramo en niños, ¿ya? Dosis de 20 a 25 gramos son potencialmente fatales, ¿ya? Lleva un cuadro de necrosis hepática con insuficiencia hepática fulminante y necrosis hepática. Tratamiento: este es el único antídoto que existe para la intoxicación por paracetamol, que es la N-acetilcisteína. ¿Listo? Bien. Entonces aquí quedamos, mañana continuamos y pasado también. ¿Ya? Entonces vamos.